8 países infestados por influencia demoníaca que los cristianos deben evitar. Y si te dijera que existen países donde las tinieblas no solo habitan, sino gobiernan. Y si te dijera que hay territorios donde la atmósfera espiritual está tan contaminada que el alma se ahoga, la fe se enfría y el discernimiento desaparece casi por completo. Vivimos en tiempos donde la guerra espiritual ya no es solo una metáfora, es una realidad palpable. El enemigo no solo actúa en lo invisible, ha establecido fortalezas visibles, legales y culturales en varios países del mundo. Lugares donde la idolatría, la brujería, los pactos de sangre y la persecución espiritual no son la excepción, sino la norma. Y si te dijera que muchos creyentes visitan o incluso habitan estos países sin saberlo, creyendo que están seguros porque oran, sin entender que hay territorios donde orar se vuelve difícil, donde la Biblia parece lejana y donde el alma entra en un campo de batalla invisible del que pocos salen sin heridas. Este video es una advertencia, una revelación espiritual, una guía urgente del Espíritu Santo para los tiempos oscuros en que vivimos. Hoy vamos a recorrer 8 países infestados por una influencia demoníaca activa. Cada uno es un territorio espiritual contaminado por el ocultismo, la legalización del pecado, la persecución del evangelio, los pactos ancestrales o la institucionalización de la idolatría. No se trata solamente de nombres en un mapa, se trata de realidades espirituales que ya están operando, y conocerlas puede ser la diferencia entre la protección y la ruina. Este no es un estudio más. Es un viaje profundo hacia la comprensión de cómo opera el reino de las tinieblas en la tierra y cómo nosotros, como cristianos, podemos y debemos mantenernos firmes, discerniendo cada paso que damos, cada lugar que pisamos, cada ambiente que habitamos. Vas a aprender a reconocer ambientes donde el Espíritu de Dios ya no habita, porque ha sido reemplazado por espíritus de engaño. Vas a entender por qué algunos lugares producen ansiedad, frialdad espiritual y confusión. Y sobre todo, vas a recibir estrategias para protegerte, para interceder y para mantenerte alineado con el cielo, incluso si el mundo entero se ha entregado al mal. Este video no es para espectadores curiosos, es para soldados del reino, para hombres y mujeres que han nacido de nuevo, y saben que no podemos caminar como turistas en esta tierra, sino como intercesores, como centinelas, como hijos de luz que disciernen el campo de batalla. Y antes de comenzar este viaje espiritual, haz una declaración de fe en los comentarios. Señor, guíame con discernimiento. Escríbelo como una oración, como un escudo, que sea tu marca en este video. Una señal de que estás listo para ver lo que otros ignoran. También dale me gusta al video. Al hacerlo, estarás empujando este mensaje a miles de personas que hoy caminan ciegamente por territorios contaminados. Estás ayudando a despertar a otros, a encender alertas, a liberar a quienes no saben que están atrapados. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal es un refugio espiritual, una voz profética en medio del caos, un altar de verdad en medio de un mundo contaminado por doctrinas de demonios. Felicidades por estar aquí, porque este mensaje no es para todos, es para los que el Espíritu Santo ha traído, para los que sienten que algo en su espíritu necesita respuestas y preparación. Y no lo olvides, el 7º país que veremos hoy es el más peligroso de todos, no por su violencia, sino por su belleza, porque muchos cristianos lo ven como un paraíso, pero no saben que están entrando en un campo minado invisible. Cuando lleguemos allí, algo se romperá en tu entendimiento. Verás lo que no habías visto y sabrás cómo caminar a partir de hoy. Ahora, abre tu corazón. Pide al Espíritu Santo que te hable. Y comencemos. Primer país,
donde la brujería fue normalizada como cultura nacional. Existen naciones donde lo oculto ya no se esconde, donde lo que para muchos cristianos representa una abominación espiritual, allí ha sido transformado en símbolo de orgullo, en expresión cultural, en parte del día a día. Lugares donde la brujería ya no se practica en la oscuridad, sino a la luz del día, en plazas, cementerios y hasta en medios de comunicación. Y esto no es folclore inofensivo. Es una red de pactos espirituales profundamente activos, donde generaciones enteras han sido entrenadas para convivir con lo demoníaco como si fuera tradición. En estas naciones, lo que comenzó como superstición ancestral fue evolucionando hasta convertirse en un sistema espiritual que rige desde lo familiar hasta lo político. Hechiceros, chamanes y curanderos no son figuras marginales, son consultores de líderes, orientadores de decisiones públicas y guías espirituales de multitudes. Rituales que incluyen cabellos, uñas, muñecos de trapo, fotografías y hasta sangre humana son realizados con una naturalidad inquietante. Se entierran objetos con nombres y maldiciones escritas a mano, buscando venganza, destrucción, muerte o dominación emocional sobre otras personas. Lo que para la Biblia representa abominación y puertas abiertas al infierno, es tratado en estas culturas como si fuera medicina alternativa o sabiduría ancestral. La línea entre cultura y pacto demoníaco se volvió borrosa. ¿Dónde termina una tradición y dónde comienza un altar de las tinieblas? Esa es la gran trampa. El enemigo se esconde detrás de lo que parece inofensivo. Usa lo que el pueblo ha aprendido a respetar para introducir cadenas espirituales difíciles de romper. La adoración a los ancestros, los pactos de sangre, la manipulación del destino a través de elementos materiales, todo eso se ha normalizado bajo el argumento de honrar nuestras raíces. Pero, ¿qué raíces está honrando una nación que entierra palabras de maldición? ¿Qué espíritu se invoca cuando la sangre corre como parte de un rito? El cristiano que vive en un lugar así enfrenta una batalla silenciosa y constante. No basta con no participar. Es necesario estar en alerta espiritual permanente. Hay atmósferas que drenan la fe, que silencian la oración, que enfrían el corazón. Muchos creyentes que habitan estas tierras no entienden por qué han perdido el fervor, por qué sus oraciones no fluyen, por qué su mente se dispersa al leer la Biblia. No es casualidad. Es el peso del ambiente, el susurro de las tinieblas que han sido legalizadas culturalmente. Jesucristo nos advirtió sobre los falsos caminos y los peligros de los rituales sin Dios. Enfrentar esta realidad no se trata de atacar culturas ni de rechazar pueblos. Se trata de discernir el espíritu detrás de cada práctica. No todo lo antiguo es santo, no todo lo popular es benigno. Donde el nombre de Jesús no es exaltado, otros nombres toman lugar, y muchas veces esos nombres están disfrazados de tradiciones respetables. Para quien habita en una nación así, la armadura espiritual debe ser diaria. Palabra, oración, ayuno y discernimiento, no como armas de juicio, sino como protección del alma, porque cuando la brujería ya no se esconde, es señal de que el enemigo se siente en casa, y en esos lugares, la luz de Cristo necesita brillar con más fuerza que nunca. Segundo país, donde el sistema legal protege pactos demoníacos. Hay países donde la injusticia no es solo una consecuencia del pecado humano, sino una estructura espiritual legitimada por el Estado. Lugares donde la brujería no solo es tolerada, sino protegida por leyes, donde la persecución espiritual no es un hecho aislado, sino parte de la cultura institucional, y donde el sistema judicial, que debería defender la verdad, se ha convertido en cómplice de la oscuridad. Es allí donde el enemigo no opera en las sombras, sino a través de sellos oficiales, uniformes y resoluciones firmadas por las autoridades. En estas naciones existen realidades que parecen sacadas de un libro antiguo, pero que siguen vigentes
Hoy, campos donde mujeres acusadas de brujería son recluidas sin juicio justo. Prisiones espirituales disfrazadas de centros de rehabilitación. Sentencias dictadas no con base en evidencias, sino en revelaciones supuestamente espirituales, sueños, intuiciones o declaraciones de líderes religiosos que actúan como jueces sin misericordia. Y lo más perturbador es que todo esto está permitido legalmente, como si el mismo sistema hubiera hecho pacto con las tinieblas para mantener al pueblo bajo control. Muchas veces, los acusados son los más vulnerables. Mujeres solas, niños con discapacidades, personas que simplemente no encajan en el molde cultural. Son vistos como portadores de maldición o instrumentos del mal, y por eso se los aísla, se los castiga, se los somete. No hay defensa posible cuando la acusación nace de un sueño o de una sospecha. En estos países basta con que alguien diga, tuve una visión, para que se active toda una maquinaria de opresión espiritual con respaldo legal. Cuando el gobierno se convierte en cómplice de las tinieblas, la batalla ya no es solo cultural o religiosa. Es una guerra estructural. Las leyes fueron torcidas, la justicia fue prostituida, y quienes quieren vivir una fe verdadera encuentran en el sistema una barrera espiritual más peligrosa que cualquier enemigo físico. Porque aquí, la opresión no se siente solo en lo personal, sino en lo colectivo. Cada vez que se promulga una ley injusta, cada vez que se encarcela a alguien por creer en Cristo, cada vez que se aprueba un rito pagano como patrimonio nacional, se levanta un altar legal al enemigo. ¿Cómo orar cuando la justicia fue corrompida? ¿Cómo interceder cuando el sistema parece invencible? La respuesta está en la palabra. El profeta Daniel oró durante semanas por la liberación de su pueblo, aún sabiendo que la estructura del poder estaba en manos del mal. Jesucristo enfrentó sistemas religiosos y políticos completamente comprometidos con el pecado, y aún así declaró, «Mi reino no es de este mundo». La victoria no viene de los tribunales humanos, sino del trono de Dios. Cuando oramos por países como estos, no estamos orando solo por víctimas, estamos intercediendo para que el reino de Dios invada sistemas, para que el Espíritu Santo exponga la corrupción disfrazada de justicia, para que se levanten jueces justos, gobernantes con temor de Dios, y una generación de intercesores que no tengan miedo de clamar contra las estructuras espirituales dominantes. No hay sistema que Dios no pueda derribar. No hay ley humana que pueda anular la autoridad del cielo. Pero es necesario orar con fe, ayunar con propósito y no callar ante la injusticia. Porque cuando la legalidad humana se vuelve un instrumento del infierno, la Iglesia necesita recordar que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo y que desde allí viene toda justicia verdadera. Tercer país, donde la élite recurre al ocultismo para mantener el poder. Cuando las estructuras más altas de un país, su gobierno, sus fuerzas armadas, sus empresas, se contaminan con prácticas espirituales oscuras, toda la nación entra en una espiral de tinieblas difícil de romper. No se trata solo de supersticiones populares o rituales marginales. Aquí hablamos de un nivel más profundo, más estratégico y más peligroso. Pactos realizados por quienes gobiernan, influyen y dirigen el destino de millones de personas. Pactos hechos en secreto, pero cuyas consecuencias son visibles en cada ley, cada decisión política y cada tragedia colectiva. En algunos países, el ocultismo no es una práctica subversiva, es una herramienta de poder. Políticos acuden a brujos para proteger su mandato, lanzar maldiciones contra rivales o asegurar votos en las elecciones. Empresarios pagan por rituales que les prometen éxito económico, dominio sobre competidores o inmunidad ante escándalos. Incluso líderes militares participan en ceremonias ocultas antes de grandes decisiones, creyendo que así asegurarán la victoria. Todo esto sucede lejos de las cámaras, pero a plena luz en el mundo espiritual.
Lo más alarmante es que muchas veces estas prácticas se disfrazan con símbolos religiosos. Se menciona el nombre de Dios, se colocan cruces o imágenes cristianas en altares contaminados, como si eso validara lo que se está haciendo. Pero la Biblia es clara. No se puede servir a dos señores. No se puede invocar a Cristo mientras se hacen alianzas con demonios. Lo que se presenta como protección espiritual es en realidad una cadena, una maldición disfrazada de bendición, una trampa del enemigo para esclavizar naciones enteras desde la cúpula del poder. La élite de estos países no está simplemente equivocada, está espiritualmente comprometida, y cuando la cabeza está enferma, todo el cuerpo sufre. Por eso, se ven decisiones absurdas, leyes injustas, crisis que se repiten como ciclos malditos. No es casualidad, son las consecuencias de pactos que fueron sellados no solo con palabras, sino con sangre. Pactos que abrieron puertas espirituales por generaciones y que afectan la vida cotidiana de personas inocentes que ni siquiera saben lo que se mueve detrás de los muros del poder. La palabra de Dios nos advierte sobre esto. En Proverbios 29:2 leemos: Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los impíos dominan, el pueblo gime. Y en Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y gobernadores de las tinieblas. Esto incluye autoridades humanas que se han alineado con esas tinieblas para mantenerse en sus tronos corruptos. Pero también hay esperanza. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios intervino para remover reyes impíos y levantar siervos fieles. Lo hizo con Nabucodonosor, con Faraón, con Herodes, y lo puede hacer hoy. Pero para eso se necesitan cristianos que entiendan el peso de la intercesión, que no se limiten a criticar a los gobernantes, sino que se levanten como atalayas espirituales. Hombres y mujeres que oren por la cúpula del poder, sabiendo que lo que sucede en las alturas afecta la vida de todos. La corrupción espiritual en las élites no es solo un problema político, es una señal de guerra espiritual. Y si tú vives en un país donde eso ocurre, no te quedes pasivo. Ora con discernimiento, ayuna por tu nación, y proclama que sobre todo principado humano o espiritual, hay un solo Rey que reina con justicia, Jesucristo, el Señor de señores. Cuarto país, donde entidades demoníacas son adoradas abiertamente. En algunos países, lo que para muchos es impensable, la adoración abierta a fuerzas espirituales oscuras, se ha convertido en algo cotidiano, aceptado y hasta celebrado. No hablamos de cultos secretos o prácticas marginales, sino de movimientos visibles, organizados y cada vez más populares, donde multitudes rinden culto a figuras que representan la muerte, la violencia y la oscuridad. Lo hacen en plazas públicas, en casas, en negocios y hasta en instituciones respaldadas por el poder político o económico. Y lo más grave, lo hacen usando un lenguaje religioso que confunde, mezcla y pervierte la verdadera fe cristiana. Uno de los ejemplos más inquietantes es el culto a la Santa Muerte. Lo que comenzó como una devoción marginal se convirtió en un fenómeno nacional. Altares con calaveras negras, velas, flores y ofrendas están por todas partes. Personas comunes, policías, comerciantes e incluso líderes espirituales acuden a estos lugares para pedir favores. Piden protección, dinero, venganza, justicia, pero no al Dios de la Biblia. Se lo piden a una figura que representa la muerte misma. Este culto no es solo una manifestación cultural, es una idolatría abierta y peligrosa. La muerte es elevada como protectora, como madre, como juez. Se le canta, se le ora, se le ofrecen pactos. Muchos aseguran que ella escucha más rápido que Dios, que concede lo que otros no conceden, y con eso se ha establecido una fe distorsionada que reemplaza la vida eterna por beneficios temporales.
una fe que se fundamenta en el miedo, la necesidad o la sed de control. Y eso no viene del cielo. Jesús fue claro: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lucas 20:38. Él vino a vencer la muerte, no a compartir su trono con ella. Adorar a la muerte, aunque se la llame santa, es contradecir el fundamento del Evangelio. Es negar la resurrección. Es declarar que hay poder en las tinieblas, cuando solo hay poder en la luz de Cristo. El peligro se agrava cuando esta práctica se normaliza. Cuando los niños crecen viendo altares a la muerte en sus casas. Cuando las escuelas la mencionan como parte del folclore nacional. Cuando los turistas la fotografían como si fuera una simple expresión artística. Así, lo que debería ser una alarma espiritual se convierte en una rutina aceptada. Y mientras más aceptación tiene, más fuerza adquiere en el mundo invisible. Para el cristiano que vive o transita por estos lugares, el desafío es inmenso. No se trata de juzgar a quienes participan de estos cultos, sino de comprender que hay una batalla espiritual activa. Una batalla donde la seducción no viene con gritos, sino con símbolos, con estética, con una aparente piedad que en realidad niega el poder de Dios. La idolatría en todas sus formas rompe la conexión con el Espíritu Santo. Y cuando la idolatría se enfoca en la muerte, sus consecuencias son aún más devastadoras. Se abren puertas a la depresión, al miedo, al control espiritual, a la violencia. No es casualidad que en estas regiones se vea un aumento en los suicidios, en los crímenes, en el odio. La atmósfera cambia porque la adoración cambia. Si tú estás en un país donde se venera abiertamente a entidades demoníacas, recuerda que no estás desarmado. Tienes la autoridad de Cristo, tienes la luz que disipa toda tiniebla, y tienes el deber de ser sal y luz, sin miedo, pero con discernimiento. La fe verdadera no se rinde ante la cultura. Se levanta, ora y proclama que solo Jesús es digno de adoración, porque Él venció a la muerte, y solo en Él hay vida eterna. Quinto país, donde el narcotráfico opera en alianza con fuerzas espirituales malignas. Cuando se habla de narcotráfico, la mayoría piensa en armas, dinero y violencia. Pero hay una dimensión de esta estructura criminal que muchos ignoran o subestiman: su profunda conexión con el mundo espiritual. En ciertos países, el narcotráfico no es solo una red de crimen organizado, es también una red de pactos demoníacos cuidadosamente construidos. Una alianza entre los señores de la droga y entidades espirituales que se alimentan del miedo, del sacrificio y del poder ilegítimo. En regiones dominadas por carteles, es común encontrar la figura del chamán o brujo como parte integral de las operaciones. Antes de cada envío importante se realizan rituales con sangre, se pronuncian encantamientos y se hacen ofrendas a espíritus con el objetivo de obtener protección, invisibilidad o éxito. Se usan objetos personales, muñecos, fotografías, incluso fetos animales o humanos, todo con una intención espiritual: sellar un pacto que garantice el control sobre rutas, autoridades y enemigos. Esta alianza no es simbólica, es tomada muy en serio por quienes la practican, porque han visto su efecto. No se trata solo de superstición, es una estrategia espiritual para mantener el dominio, inspirar miedo y proteger territorios. El crimen se mezcla con lo místico, y lo místico se convierte en un arma. Así, el narcotráfico deja de ser solo violencia visible y se transforma en una red invisible de maldad que atrapa generaciones. Lo más peligroso es que esta práctica no está limitada a los niveles bajos del crimen. Políticos, empresarios y hasta figuras religiosas son parte de este sistema contaminado. Muchos mantienen una doble vida. Asisten a la iglesia, usan el nombre de Dios, pero en secreto rinden culto a fuerzas oscuras que les prometen riqueza, inmunidad o venganza. Es el pecado de un corazón dividido, una mezcla letal que la Biblia condena con firmeza.
No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. En estos países, la atmósfera espiritual está saturada. La violencia no solo es física, es espiritual. Familias enteras viven bajo maldiciones heredadas. Niños crecen viendo sangre derramada en altares clandestinos. Jóvenes son reclutados no solo con armas, sino con promesas espirituales de poder. Y muchas veces la muerte no llega solo por una bala, sino por una cadena espiritual que nunca fue rota. ¿Qué debe hacer un cristiano en medio de este escenario? Primero, no tener miedo, pero sí discernimiento. El Señor no nos llamó a huir, sino a hacer luz en medio de las tinieblas. Pero esa luz solo brilla cuando está conectada a su fuente, la presencia de Dios. En estas tierras no basta con tener fe nominal. Se necesita una vida consagrada, una oración constante y una autoridad espiritual basada en la obediencia. La Iglesia en estos contextos enfrenta un desafío inmenso. No lucha solo contra la corrupción externa, sino contra fortalezas espirituales establecidas desde hace décadas. Por eso, su papel es vital. Es en los hogares, en los pequeños grupos de oración, en las congregaciones firmes, donde se empieza a romper el ciclo. La Biblia dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Y esa verdad se vuelve más real que nunca en territorios donde el crimen tiene respaldo espiritual. No se trata solo de predicar, sino de interceder, de levantar ayuno, de clamar por justicia desde el cielo, de declarar que Jesús tiene autoridad sobre toda fuerza, visible e invisible, porque cuando una nación entera está encadenada al pecado, solo el poder del Espíritu Santo puede romper esas cadenas. Y ese poder aún está disponible para aquellos que se atreven a creer, a luchar y a orar con fe ferviente. Sexto país, donde religiones milenarias esconden pactos con demonios. A los ojos del mundo, hay naciones que son admiradas por su espiritualidad antigua, por sus templos majestuosos, por sus costumbres profundamente religiosas. Son vistas como centros de sabiduría, paz interior y conexión con lo divino. Pero lo que pocos se atreven a investigar es qué tipo de divinidad se está invocando realmente allí. Porque detrás de esa fachada de misticismo y tradición milenaria, muchas veces se esconde una red de pactos espirituales con fuerzas que no provienen del cielo, sino del abismo. En estos países, millones de personas participan de rituales diarios, que aunque son considerados parte de su cultura, a la luz de la Biblia, son actos de idolatría directa. Los templos no están vacíos. Están llenos de ofrendas, cánticos y sacrificios dirigidos a entidades espirituales que se presentan como dioses, pero que operan como demonios. De hecho, Deuteronomio 32:17 ya nos advierte que sacrificaban a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. Sadhus cubiertos de ceniza, gurús espirituales, ceremonias con fuego, incienso y sangre. Todo esto puede parecer fascinante o exótico para quien no discierne espiritualmente. Pero son puertas abiertas al mundo de las tinieblas. Se promete curación, iluminación, paz interior, pero lo que se entrega en realidad es un lazo espiritual que aprisiona el alma y endurece el corazón contra la verdad del Evangelio. Lo más alarmante es cómo estos sistemas están organizados y legitimados por siglos de tradición. La fe cristiana es vista como extranjera, como una amenaza a la unidad espiritual de la nación. Jesucristo no es bienvenido, no porque no se haya oído de él, sino porque se le ha rechazado en favor de miles de otras deidades. El nombre de Dios ha sido sustituido por un panteón espiritual que exige sacrificios, obediencia ciega y entrega total. Muchos políticos, empresarios y artistas participan activamente en estos rituales.
Pagan por protecciones espirituales, hacen votos, se someten a iniciaciones místicas y sin saberlo, alimentan un sistema espiritual profundamente demoníaco. Se habla de karma, de energías, de chakras, pero se niega al Espíritu Santo. Y donde el Espíritu Santo es rechazado, el enemigo se siente en casa. Para el cristiano que vive o visita estas tierras, el discernimiento es crucial. No todo lo que parece espiritual es santo. No todo lo que brilla viene de la luz. Como dice Corintios 11:14, Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso, lo que más se necesita en estos contextos no es una religión más, sino una manifestación real del poder de Dios. No palabras vacías, sino vidas transformadas. La buena noticia es que, incluso en medio de tanta oscuridad religiosa, la luz de Cristo sigue penetrando. Hay pequeños grupos de creyentes que se reúnen en secreto. Hay misioneros que han decidido dar su vida para llevar la verdad donde nadie más quiere ir. Hay milagros ocurriendo en lugares donde parecía imposible que naciera fe, porque el Espíritu Santo no se detiene ante templos, ni rituales, ni siglos de tradición. Donde hay una alma que clama, Él responde. Estos países no necesitan más conocimiento místico, necesitan liberación espiritual, y esa solo puede venir cuando se proclama que hay un solo nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos: Jesucristo. Aunque las fortalezas parezcan inamovibles, aunque los dioses falsos sean incontables, la verdad siempre prevalecerá. Porque el Evangelio no es una filosofía, es poder de Dios para salvación, y esa salvación también está reservada para las naciones más antiguas, más cerradas y más engañadas. Nada está fuera del alcance de la gracia. Séptimo país, donde el cristianismo es perseguido y el nombre de Jesús silenciado. Hay países donde ser cristiano no es una creencia personal, sino una sentencia. Lugares donde pronunciar el nombre de Jesús en voz alta puede costarte el trabajo, la libertad o incluso la vida. En estos territorios, la fe no se vive con comodidad, sino con coraje. Las iglesias no están en cada esquina, sino ocultas detrás de puertas cerradas, alejadas de la vista de quienes buscan silenciar el Evangelio. El cristianismo allí es considerado una amenaza por sistemas políticos o religiosos dominantes. Las leyes prohíben el proselitismo, castigan la conversión y restringen severamente cualquier forma de culto cristiano público. Es común que se espíen reuniones, se intercepten Biblias y que pastores o líderes sean detenidos bajo falsas acusaciones. La opresión es estructurada, legal y estratégica, pero lo más poderoso no es la oscuridad que intentan imponer, sino la luz que no pueden apagar. En medio de la represión, miles de creyentes siguen firmes. Se congregan en casas pequeñas, en campos abiertos de noche, en bodegas escondidas. Muchos leen la Biblia a escondidas, la memorizan porque no pueden tenerla físicamente, y oran en silencio para no ser escuchados por quienes podrían denunciarlos. Estas personas no buscan reconocimiento ni popularidad. Solo desean permanecer fieles a Cristo. En muchos casos, su decisión de seguir a Jesús significa perderlo todo: familia, estatus social, seguridad, y aún así no retroceden, porque entienden que el reino de Dios vale más que cualquier comodidad terrenal. Como dice Hebreos 11:38, de los cuales el mundo no era digno. Sus testimonios son una llamada profunda a la iglesia global. Mientras unos luchan contra el letargo espiritual, ellos luchan por no ser arrestados. Mientras algunos se quejan por mensajes que no les agradan, ellos arriesgan la vida por escuchar una sola predicación. Son hombres y mujeres que están escribiendo con su ejemplo una versión moderna del libro de los Hechos, y es ahí donde entra el papel de quienes viven en libertad: orar por ellos, sostenerlos espiritualmente y aprender con su ejemplo. El cuerpo.
de Cristo no conoce fronteras. Cuando una parte sufre, todas deben responder. Sus lágrimas deben impulsarnos a interceder. Sus cadenas deben recordarnos el valor inmenso de nuestra libertad para adorar. Jesús nunca prometió comodidad a sus discípulos, pero sí prometió estar con ellos en medio de cualquier persecución. Y en estos países, esa promesa es su única fuente de paz. Siguen a Cristo no porque sea fácil, sino porque es eterno. Y aunque las autoridades intenten silenciarlos, su fe grita más fuerte que cualquier censura. Cuando pienses que tu fe es débil o que tu entorno es hostil, recuerda que hay hermanos y hermanas que están dando su vida literalmente por la causa del Evangelio. Que eso te despierte, que te alinee, que te haga entender que seguir a Cristo no es solo una decisión del corazón, es una declaración de guerra contra todo sistema que intente apagar la luz. Octavo país, donde las posesiones demoníacas son tratadas como manifestaciones divinas. En algunas naciones, lo que la Biblia denuncia claramente como manifestaciones demoníacas ha sido disfrazado de espiritualidad legítima. Las posesiones espirituales no se ocultan. Al contrario, son celebradas públicamente como si fueran un canal sagrado entre los dioses y la humanidad. Multitudes se reúnen para presenciar lo que creen que es una experiencia divina, cuando en realidad están siendo testigos de una invasión de tinieblas en cuerpos humanos. Estas prácticas no están relegadas a aldeas remotas ni ocultas en rincones marginales. Ocurren en las calles, en las plazas, en la playa. Son parte aceptada de la cultura nacional. Mediums, vestidos con ropas blancas o coloridas, se ofrecen como recipientes para entidades espirituales que supuestamente traen mensajes, sanaciones o soluciones. Pero lo que realmente ocurre es una transferencia de autoridad. El alma se entrega a un espíritu que no viene de Dios. Uno de los rituales más comunes es la incorporación, donde un espíritu toma control total del cuerpo de una persona. Este proceso suele estar acompañado de cantos, tambores, danzas y muchas veces de ofrendas o sacrificios animales. En ciertas ceremonias, incluso se realizan actos simbólicos a orillas del mar o en encrucijadas, lugares considerados portales espirituales. Allí se entregan alimentos, bebidas, flores o incluso sangre en busca de favores o protección. El peligro espiritual es altísimo. Cada vez que una persona participa, aun como espectador de estos eventos, se expone a una atmósfera contaminada. Muchos no lo notan al principio, pero después empiezan a experimentar opresión espiritual, pesadillas, enfermedades sin causa médica y un enfriamiento gradual de su fe. La puerta fue abierta sin discernimiento y el enemigo encontró legalidad para actuar. La Biblia es clara. Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14 nos advierte que no todo lo que parece espiritual proviene de Dios. Y en estos países el disfraz ha sido perfeccionado con símbolos religiosos, cantos solemnes y discursos que mezclan verdades bíblicas con prácticas paganas. Es un sincretismo mortal que confunde incluso a los creyentes más sinceros que no tienen fundamento bíblico firme. La protección comienza con el discernimiento. No basta con tener buena intención, es necesario tener claridad espiritual. 1. Juan 4:1 nos instruye a probar los espíritus para ver si son de Dios. Y esto aplica también al ambiente que frecuentamos, a lo que permitimos que entre en nuestro hogar, a los rituales que aceptamos como folclore o cultura. Si vives en un lugar donde estas manifestaciones son comunes, necesitas levantar una barrera espiritual sólida sobre tu vida y tu familia. Eso significa oración constante, lectura diaria de la palabra, ayuno y renuncia consciente a todo lo que se oponga a la santidad. La contaminación espiritual no siempre se siente de inmediato, pero sus efectos se acumulan silenciosamente hasta que la fe se apaga y el corazón se endurece.
Jesús expulsó demonios con una sola palabra. No hizo rituales, no ofreció sacrificios, no danzó frente a ningún altar. Su autoridad venía de su conexión directa con el Padre, y esa es la misma conexión que tú necesitas. En un mundo donde las tinieblas se disfrazan de tradición, solo la verdad del Evangelio puede mantenerte libre. Lo que viene ahora puede cambiar tu forma de ver cada lugar donde pisas. Hasta este punto, revelamos 8 países marcados por una actividad espiritual oscura. Pero no basta con saber dónde actúan las tinieblas. Es hora de aprender a detectar su presencia, incluso cuando no es evidente, porque muchos no están siendo atacados en naciones lejanas, sino justo dentro de sus propias casas, trabajos o círculos familiares. Y no lo saben. ¿Cómo identificar ambientes espiritualmente contaminados? No todos los lugares son iguales en el mundo espiritual. Hay territorios donde se respira libertad, fe y presencia de Dios. Y otros donde, desde que entras, algo se siente mal. Una opresión invisible, una carga en el pecho, una confusión mental repentina. No es sugestión, es contaminación espiritual. Muchas veces el cuerpo reacciona primero. Dolores inexplicables, cansancio repentino, insomnio, angustia o ansiedad sin razón clara. Pero también hay señales en el espíritu, dificultad para orar, para leer la Biblia, distracción constante al intentar buscar a Dios, como si todo lo espiritual se volviera distante, inalcanzable. En esos momentos, lo que está en juego no es tu estado de ánimo, sino tu conexión con el cielo. Primera de Corintios 12:10 habla del don de discernimiento de espíritus. No es un lujo, es una necesidad. Porque algunos ambientes, aunque decorados, con belleza y aparentemente tranquilos, están cargados de pactos, maldiciones, objetos consagrados o recuerdos espirituales que quedaron como puertas abiertas. Amuletos, estatuas, libros, símbolos, músicas, recuerdos de viajes, herencias familiares. Cualquier cosa puede servir como canal si fue usada o dedicada con intenciones equivocadas. Otra evidencia clara es cuando las oraciones no fluyen. Hay casas donde la presencia de Dios no se siente, iglesias donde se canta, pero el espíritu permanece seco, oficinas, habitaciones, tiendas donde todo parece bien, pero espiritualmente algo resiste. Esa es la señal de que hay una estructura invisible operando, y si no se rompe, continúa drenando vida espiritual. ¿Qué hacer? Primero, reconocer. Segundo, cerrar las puertas. Tercero, declarar la palabra con autoridad. No es suficiente cambiar los muebles o encender incienso. Se trata de consagrar el lugar al Señor, expulsar todo lo que no le pertenece y restaurar la atmósfera con oración, alabanza y limpieza espiritual intencional. El enemigo opera en la ignorancia, pero cuando los ojos espirituales se abren, él pierde su poder. Hay lugares donde tus batallas no se deben a tus decisiones, sino al ambiente que te rodea. Y si no lo entiendes, puedes pasar años estancado sin saber por qué. Hoy el Espíritu Santo quiere darte visión clara, porque en el próximo segmento vamos a profundizar en uno de los errores más comunes que abre puertas al enemigo, incluso entre cristianos sinceros. Muchos se preguntan, ¿por qué hay lugares donde el mal parece tener más poder? ¿Acaso el diablo tiene territorios? La respuesta es más profunda de lo que parece, y conocerla puede cambiar la forma en que entiendes tu entorno. ¿Por qué el diablo tiene territorios? Las bases de la ocupación espiritual. En la Biblia vemos que no todo lo que sucede en la tierra está desconectado del mundo espiritual. Hay regiones donde el enemigo opera con libertad, no porque sea más fuerte, sino porque recibió acceso. ¿Cómo sucede eso? A través de 3 puertas principales: pactos, idolatría y pecado colectivo. Cada vez que una persona o un grupo consagra
Un territorio a una entidad que no es Dios. Se firma un permiso espiritual. No siempre con palabras, pero sí con acciones. Idolatrías, donde se adoran imágenes, prácticas ocultas que parecen inofensivas, fiestas culturales dedicadas a fuerzas oscuras o incluso costumbres ancestrales que nadie cuestiona. Todo esto va construyendo una base espiritual donde el enemigo establece su presencia. Cuando un pueblo entero se entrega a la corrupción, la inmoralidad y la brujería, ese territorio se vuelve espiritualmente vulnerable. El pecado, cuando es colectivo y normalizado, no solo contamina a las personas, también abre portales en el mundo invisible. Daniel 10 nos da una imagen clara. Daniel oró durante 21 días hasta que un ángel le trajo la respuesta. Pero el ángel fue resistido por el príncipe del reino de Persia, no un hombre, sino una potestad espiritual territorial. Esto muestra que hay estructuras demoníacas que operan sobre regiones geográficas específicas, interfiriendo incluso en las oraciones. Estas regiones celestiales son lugares de batalla. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Estas fuerzas no flotan al azar, tienen bases, tienen estrategias, y muchas veces esas bases están sobre ciudades, familias, organizaciones o incluso iglesias. Pero hay una verdad que rompe toda oscuridad. Jesucristo tiene autoridad sobre todo poder en el cielo y en la tierra, y su iglesia, los que caminan en santidad, llenos del Espíritu Santo, ha recibido armas para guerrear y recuperar esos territorios. La oración, el ayuno, la intercesión y la predicación son instrumentos poderosos para romper fortalezas. Cuando una comunidad se une para clamar, para purificar su tierra, para expulsar ídolos y rechazar pactos antiguos, el enemigo pierde su derecho de permanencia. Dios responde a los que se humillan y buscan su rostro. Como está escrito en Dugnas Crónicas 7:14, si el pueblo se arrepiente, Él sana la tierra. El diablo puede tener bases, pero no tiene la última palabra. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a levantar un clamor que limpie su hogar, su ciudad, su nación? Prepárate, porque lo que viene a continuación es aún más personal. ¿Cómo proteger tu propia casa de ser ocupada espiritualmente sin que te des cuenta? Pero si el enemigo puede ganar territorio a través de pactos, idolatría y estructuras de pecado colectivo, también hay una verdad más poderosa que debemos recordar. Dios puede liberar naciones enteras cuando su pueblo se levanta en intercesión verdadera. No estamos hablando de oraciones repetidas mecánicamente, ni de palabras vacías lanzadas al aire. Hablamos de intercesores que conocen su autoridad espiritual, que se colocan en la brecha por pueblos enteros, que claman no solo por su propia vida, sino por el destino espiritual de generaciones. Porque mientras muchos huyen de la batalla, Dios está buscando quienes se atrevan a pelearla de rodillas. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, a través de la oración, el ayuno y la intercesión estratégica, cambiaron el rumbo de naciones. Nehemías, al ver la ruina de Jerusalén, no culpó al gobierno, ni se entregó a la resignación. Se quebrantó, ayunó y oró. Y Dios le dio autoridad y estrategia para reconstruir lo que estaba destruido. Esther, en un contexto de conspiración demoníaca contra su pueblo, no se escondió. Convocó ayuno, clamó con fe, y Dios volteó los planes del infierno, trayendo liberación en el momento exacto. Su intercesión silenciosa fue más poderosa que los decretos de un imperio. Daniel oró por su nación aun cuando eso lo colocaba en peligro. Su oración no fue emocional, sino profética. En el capítulo 9 intercede confesando los pecados de su pueblo, y en el capítulo 10 persevera hasta que la respuesta rompe la resistencia espiritual en los cielos. Lo mismo sigue siendo válido hoy en 2 Crónicas 7:14.
Dios deja clara su promesa. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta no es solo una palabra poética, es un llamado urgente, porque así como hay naciones bajo pactos demoníacos, hay otras que están a punto de ser transformadas por la intercesión de los justos. Y esa batalla espiritual no se gana con argumentos humanos, sino con la fe activa de quienes se atreven a creer en el poder del nombre de Jesús. Si tú vives en un país espiritualmente oprimido, o si el Espíritu Santo te ha hecho sentir carga por alguna nación específica, entiende, tu oración no es pequeña. Cada vez que te alineas con el corazón de Dios, cada vez que clamas desde un lugar de intimidad, algo se mueve en los cielos. El infierno tiembla cuando un intercesor se pone de pie en lo secreto, y es ahí donde comienza el próximo paso de esta guerra. Cuando entendemos que una sola oración puede mover el cielo y liberar territorios, llegamos a una conclusión inevitable. Cada cristiano tiene una responsabilidad espiritual en la guerra global que estamos enfrentando, porque lo que está ocurriendo en las naciones no es simplemente geopolítica, no es solo economía ni movimientos sociales. Detrás de cada sacudida mundial hay una batalla espiritual en curso, y tú no estás fuera de ella. La Biblia nunca nos llamó a ser espectadores del caos. Al contrario, Jesús nos dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Eso significa que incluso en medio de la oscuridad más intensa, la presencia de un cristiano lleno del Espíritu Santo tiene poder para transformar ambientes enteros. Pero eso no ocurre automáticamente. Requiere conciencia, santidad y posicionamiento espiritual. Efesios 6 nos recuerda que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Y por eso, Pablo nos ordena que nos vistamos con toda la armadura de Dios. No se trata de un texto bonito para decorar paredes, es un manual de supervivencia espiritual en un mundo cada vez más contaminado. La verdad como cinturón, la justicia como coraza, los zapatos del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. No son adornos simbólicos, son armas reales, necesarias para que cada cristiano pueda permanecer firme, sin importar el país en que viva, sin importar cuán oscuro sea el ambiente, porque la guerra espiritual no se limita a ciertos territorios. Es global. El enemigo ha levantado fortalezas en gobiernos, en medios de comunicación, en sistemas educativos y hasta en religiones que parecen inofensivas. Y frente a todo eso, no podemos ser cristianos pasivos, que solo reaccionan cuando sienten peligro. Debemos ser cristianos activos, que interceden, que disciernen, que predican, que brillan donde otros callan. Tu estilo de vida importa. La manera como vives, cómo hablas, cómo consumes contenido, cómo tratas a los demás. Todo eso está conectado con tu autoridad espiritual. Un cristiano que no vive en santidad es como un soldado sin escudo, expuesto a los dardos del enemigo. Pero aquel que se consagra, que ora, que guarda sus ojos, su mente y su corazón, se convierte en una amenaza para las tinieblas, donde sea que esté. Y tal vez tú pienses, ¿qué puedo hacer yo ante tanto mal? La respuesta es clara: ser luz. Porque la luz no necesita gritar para brillar, solo necesita estar presente, y mientras más oscura sea la noche, más se notará su brillo. Este es el tiempo de despertar, de entender que no estamos de paso por este mundo para sobrevivir, sino para impactar, y el primer paso es tomar en serio la guerra que se está peleando en lo invisible. Si hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas, entonces hay una verdad poderosa que no podemos ignorar.
Dios nunca deja a una tierra sin testimonio. Por más oscuro que sea un país, una ciudad o un sistema, siempre hay un remanente. Siempre hay alguien orando en lo secreto, creyendo en lo invisible, resistiendo al enemigo con fe silenciosa pero firme. Y es ahí donde el avivamiento comienza. Testimonios de avivamiento en tierras dominadas por las tinieblas. No hace falta una mega iglesia ni un escenario con luces para que Dios se mueva. En muchas de las naciones más oprimidas espiritualmente, aquellas donde se persigue a los cristianos, donde la idolatría es ley cultural, donde el pecado ha sido institucionalizado, el Espíritu Santo está obrando de formas sorprendentes, y lo está haciendo a través de pequeños grupos, de hogares escondidos, de creyentes que no tienen visibilidad, pero sí una fe inquebrantable. Hay testimonios reales de personas que fueron libertadas de demonios en lugares donde ni siquiera se puede mencionar el nombre de Jesús en público. Hombres y mujeres que tras tener sueños con Cristo, despertaron transformados y comenzaron a buscar desesperadamente una Biblia. Iglesias clandestinas, donde el número de creyentes crece cada semana, aunque se reúnan con temor, sin micrófonos ni redes sociales. Avivamientos que nadie publica, pero que el cielo celebra. El poder de Dios no está limitado por las fronteras de un país ni por la dureza de sus leyes. Allí donde hay fe, allí donde alguien se atreve a invocar el nombre del Señor, algo se enciende, porque como dice Romanos 11:5, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese remanente no busca fama, no necesita reconocimiento, solo desea obedecer, y con su obediencia están empujando puertas espirituales que otros creían cerradas. En regiones donde las tinieblas reinaron por generaciones, hoy hay familias enteras entregándose a Cristo. Hay niños que oran por sus padres, ancianos que se convierten tras décadas de resistencia, personas que abandonan la brujería, el ocultismo, el narcotráfico, porque fueron tocadas por una palabra, una oración, un gesto de amor en el nombre de Jesús. Este tipo de avivamiento no se construye con eventos, sino con lágrimas. No se mantiene con motivación humana, sino con un fuego que viene del cielo. Y muchas veces comienza con uno solo. Uno que dice, aquí estoy, Señor, úsame. Porque Dios no necesita multitudes para empezar algo grande. Necesita corazones rendidos. Así que, si crees que el lugar donde vives es demasiado oscuro, recuerda esto. Donde hay tinieblas, hay oportunidad para la luz. Y si otros han visto milagros en medio de la persecución, tú también puedes ver a Dios moverse donde menos lo esperas. En el próximo segmento, vamos a desvelar algo vital: cómo protegerse personalmente en esta guerra invisible que hemos estado explorando desde el inicio del video. Porque entender es el primer paso, pero mantenerse firme, eso es lo que garantiza la victoria. Si ya entendiste que el avivamiento puede surgir incluso en medio de las tinieblas, entonces ahora es momento de mirar hacia adentro, porque no basta con admirar lo que Dios hace en otros. Tú también fuiste llamado a resistir, a brillar, a mantenerte firme, y para eso tu vida espiritual necesita estar preparada. No de forma ocasional, sino con constancia, profundidad y enfoque. ¿Cómo preparar tu vida espiritual para resistir a estos ambientes? Vivimos en una guerra espiritual constante. No siempre se ve, pero siempre se siente. Y no basta con reaccionar cuando el ataque llega. Los cristianos que permanecen firmes no son los que se preparan en medio de la tormenta, sino los que ya estaban armados cuando la tormenta llegó. Por eso, la primera clave es la disciplina espiritual. Esto no se trata de legalismo ni de rituales vacíos. Se trata de un estilo de vida que mantiene el alma conectada con Dios en todo momento. Orar cada día, no por obligación, sino por necesidad. Ayunar regularmente para debilitar la carne y fortalecer el espíritu.
Vigilar los pensamientos, las decisiones, las palabras, porque el enemigo no ataca solo con grandes tentaciones. Muchas veces comienza con pequeñas distracciones. Otra base fundamental es la comunión con la palabra. No puedes pelear con autoridad si no conoces las promesas que Dios te dio. Cada versículo es una espada, cada historia bíblica es una estrategia, cada promesa es un escudo. Sin Biblia no hay defensa, y junto a eso está la comunión con el cuerpo de Cristo. Alejarse de la iglesia, desconectarse del pueblo de Dios, es como un soldado que abandona su pelotón en medio del campo enemigo. Tampoco se trata solo de reaccionar cuando todo va mal. Hay un arma poderosa que muchos olvidan. La oración preventiva. Consagrar el día antes de que comience, orar por tus hijos antes de que salgan, clamar por tu casa antes de que llegue la enfermedad. Levantar un altar familiar antes de que el caos toque tu puerta. El enemigo no espera que estés listo, pero si vives consagrado, él no encontrará lugar. Y no te olvides de esta verdad. Tú eres parte del ejército que Dios está levantando en estos tiempos finales. No fuiste llamado a una fe cómoda, sino a una fe militante, una fe que intercede, que resiste, que proclama, que transforma. No importa si eres nuevo en la fe o llevas años caminando con Dios. Si hoy decides consagrarte, con seriedad, el cielo se moverá a tu favor. Lo que has aprendido hasta aquí no es solo información, es preparación, es entrenamiento espiritual para que estés firme, para que no seas arrastrado por la oscuridad que avanza sobre el mundo. Dios está buscando guerreros, no perfectos, pero disponibles. Y si tú estás leyendo esto hasta ahora, es porque Él te está llamando. En el próximo y último momento de este viaje vamos a cerrar todo lo que fue revelado con una conclusión poderosa, llena de dirección espiritual, esperanza y desafío para tu vida. Porque este no es el final, es el comienzo de una nueva forma de vivir. Has llegado hasta el final, y eso no es cualquier cosa. La gran mayoría se queda en el camino. Muchos comienzan, se emocionan, escuchan un poco, pero abandonan cuando el mensaje se vuelve más profundo, más desafiante, más transformador. Tú no, tú permaneciste, y eso dice mucho sobre ti, sobre tu sed de verdad, sobre tu discernimiento, sobre el fuego que arde, aunque sea en silencio, dentro de tu espíritu. Hoy has recorrido conmigo un viaje intenso, valiente, profundo. Hablamos de 8 países donde las tinieblas han levantado fortalezas visibles e invisibles. Vimos cómo la fe ha sido perseguida, suplantada, silenciada. Examinamos las formas sutiles y brutales en las que el enemigo toma territorios enteros y cómo muchos cristianos viven dentro de estos entornos sin siquiera notarlo. Exploramos las bases bíblicas de esta ocupación espiritual y descubrimos que la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra estructuras celestiales que se combaten en oración, consagración y verdad. Aprendiste a identificar ambientes espiritualmente contaminados. Entendiste cómo proteger tu casa, cómo interceder por tu nación, cómo vestir la armadura de Dios, cómo mantener viva la llama en medio del caos. Y lo más importante, recordaste que no estás solo, así que antes de irte, te pido una cosa muy sencilla. Escribe en los comentarios esta frase: Dios me trajo hasta aquí. Con esas 5 palabras sabré que formas parte del pequeño grupo de valientes que no se conforma con mensajes fáciles, que eres uno de los elegidos que tienen hambre real de discernimiento, que saben que el Espíritu Santo aún habla y que lo está haciendo ahora a través de este video. Y si aún no te has suscrito a este canal, debes saber algo. Cuando un cristiano decide no conectar con espacios como este, es como si un soldado rechazara su armadura en medio del campo de batalla. No es una decisión neutral, es peligrosa. Aquí no hablamos por hablar, aquí te entregamos armas, estrategia, revelación, dirección.
Y si no estás suscrito, te estás privando de contenido que puede cambiar tu rumbo espiritual. Suscribirse no es por apoyo a un canal, es por supervivencia, por responsabilidad, porque si este contenido encendió algo en ti, ¿por qué volverías a la oscuridad del silencio? ¿Por qué caminarías solo si puedes estar acompañado por una comunidad que también está en pie de guerra espiritual? Cada vez que compartes este video, estás abriendo una grieta en la pared de ignorancia que cubre a muchos. Es como lanzar una antorcha en medio de una caverna. Alguien la verá, alguien despertará, alguien será transformado. Tal vez tú ya lo fuiste, pero ahora eres responsable por otros. No dejes que este video sea solo un impacto emocional momentáneo. Deja que se convierta en un punto de inflexión en tu vida. Sigue profundizando, no apagues lo que el Espíritu encendió hoy. Este canal es más que un contenido digital, es una trinchera, un altar, un refugio, y tú acabas de demostrar que perteneces aquí. Dios me trajo hasta aquí. Esa es tu bandera, tu señal, tu declaración. Nos vemos en el próximo video, pero recuerda, la batalla ya comenzó.